Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy en este nuevo video vamos a hablar sobre los derechos. Tenemos diferentes definiciones sobre los derechos para poder entrar después de lleno a lo que son los derechos humanos y a los derechos de las personas, ¿ya? Pero antes debemos tener claro, o por lo menos hacernos una idea de cuál es el concepto de derecho, porque normalmente la gente tiende a decir que lucha por sus derechos, pero si no puede definir lo que es un derecho, ¿sabe realmente por qué está luchando? Si no sabemos lo que aquello por lo que luchamos, no podemos, significa que no sabemos qué es lo que queremos. Debemos saber realmente qué es lo que queremos y en qué consisten las cosas que queremos para poder hacer las cosas como corresponde. Entonces aquí tenemos algunas definiciones sobre la, el concepto de derecho, ¿ya? Uno de los cuales habla sobre la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Esto tiene mucho que ver con yo hago con mi vida lo que quiero. Eso se parece mucho más al libertinaje, pero sin embargo, el concepto de libertad tiene mucho que ver con la responsabilidad y una responsabilidad está asociada a un deber. Si este concepto, si esta definición, esta facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, está más asociado a la libertad que al libertinaje y por lo tanto está más asociada a lo que es una responsabilidad, los derechos deben estar entonces asociados también a algún tipo de responsabilidad, porque si no yo podría tener, de hecho tengo derecho a hacer lo que quiera, pero dentro de ciertos márgenes. ¿Ya? Entonces, esta definición es muy abstracta y además de ser abstracta, contempla cosas que en la realidad no son, no suceden. Entonces, por eso es importante que cuestionemos las cosas que leemos. ¿Ya? La segunda definición habla sobre la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Esta segunda definición es más concreta, nos habla sobre un relacionismo, es decir, sobre la relación que tenemos con otros, sobre que no somos solamente nosotros, por lo tanto que nuestros derechos también están relacionados con otras personas en una sociedad. Por lo tanto, es más cercana a lo que vivimos y habla sobre que es una facultad. Y normalmente este tipo de facultades están relacionadas con la ley. Los derechos, eso sí, no solo van a estar asociados con las leyes, ¿ya? Sino también con cosas más filosóficas y naturales, ¿ya? Hay una tercera definición acá que dice que son las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto a otras. Y aquí nos habla de facultades y obligaciones. Entonces, en las tres definiciones tenemos como punto en común que los derechos son una facultad, pero esa facultad también está asociada a una responsabilidad, porque cuando tenemos algo en sociedad, tenemos una responsabilidad, no es llegar y hacer lo que queramos, ¿ya? Es una especie de negociación, una relación, una conversación, un diálogo en el que las libertades de las personas terminan donde empiezan las de las otras. Y lo mismo ocurre eh, con un sinfín de cosas, pero ¿ocurrirá lo mismo con los derechos? ¿Mi derecho termina donde empieza el derecho de otra persona? Los derechos son más bien algo compartido, son cosas que se comparten. Entonces ahora ya podemos definir el derecho como una facultad que se comparte en una sociedad, pero que está asociada a responsabilidades en esta sociedad. Y esas responsabilidades también van a tener que ver con lo que ocurre en el Estado. ¿Ya? Algo sobre lo que es la historia de los derechos tiene que ver con la Revolución Francesa, cuando se escriben eh, los derechos del hombre y del ciudadano, y cuando el filósofo Jean-Jacques Rousseau escribe el contrato social, ¿ya?
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es prácticamente un panfleto, un convenio bastante corto, con 17 artículos, ¿ya? Para que lo puedan leer y estudiar un poco. Eh, Otros derechos bastante conocidos y famosos son los famosos derechos humanos. Aquí, cuando comenzamos a analizar un poco la historia de los derechos humanos, que tienen su origen con los horrores de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, después de haber visto y de haber sabido, haber conocido eh, todos los experimentos que se hicieron con personas por parte, por ejemplo, de los gemelos rojos, ¿ya? Eh, Especialmente en el régimen comunista y en el régimen nazi, se hizo muchos experimentos con personas y esto horrorizó al mundo. Y así fue como nace la Declaración de los Derechos Humanos, la cual acá ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto. Ya cuando se redacta este texto, ninguno de sus miembros vota en contra. Sin embargo, Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron, es decir, ellos no quisieron firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podríamos analizar por qué. Sudáfrica, estamos hablando de países que han sido explotados más que nada para el robo de diamantes, ya por la explotación de los diamantes, y hay un mercado negro de armas en esos sectores. Entonces, hay mucha explotación de la gente en esa zona. Gente que han mantenido pobre, principalmente para la explotación de algunos minerales como el litio y también el caso de los diamantes. Arabia Saudita, tanto por un tema religioso también, son sociedades a las que, en las que se violan constantemente lo que son los derechos humanos, particularmente de la mujer. En estos países, en estas religiones, difícilmente se respeta la imagen de la mujer. Por lo tanto, es lógico también que Arabia Saudita no haya querido firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente tenemos la Unión Soviética, en ese momento el comunismo, que los estaba violando constantemente, ¿ya? Y después con el tiempo, cuando tenemos la revolución cubana con Fidel Castro, también se siguen violando derechos humanos. Son regímenes totalitarios que siempre los están violando. Por lo tanto, era lógico que se abstuvieran. Ya eso es cuando vemos un poco de historia. Y todo lo que se está hablando acá es historia, son cosas que ocurrieron, no es una opinión personal. Son cosas que están pasando actualmente y que ocurrieron en el pasado. Entonces, como actividad tenemos lo siguiente, de responder en tu cuaderno, con tus propias palabras, ¿qué son los derechos? ¿Qué crees que puedan ser los derechos? ¿Con qué lo asocias? ¿Ya? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy, muy bien. Adiós.